Soy su boticaria de confianza y hoy les traigo un análisis escrito por, anote su nombre aquí, sobre Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Sé lo que están pensando. ¿Winnie the Pooh? ¿Sangre y miel? ¿Cómo se puede analizar una cinta que la crítica destrozó? Pues bien, hoy no vamos a juzgar mucho su narrativa ni su calidad técnica. Nuestro principal objetivo es destilar sus ingredientes para saber si esta película se inserta en la estética de lo siniestro o en lo grotesco, o si mezcla ambos hasta transformar un recuerdo infantil en un ritual inquietante, o si están completamente justificadas las críticas. Piensen en esto. Si en 2018 les hubieran dicho que iba a salir una película de terror de Winnie the Pooh, seguramente se habrían reído. Solo en el Reino Unido, más de 1 millón de personas pagaron por una entrada para ver que no era una broma. Con un presupuesto de apenas $100,000, el filme alcanzó más de 5 millones en taquilla internacional. Muchos le etiquetaron como un fracaso cinematográfico, pero las salas se llenaron. Y esto es suficiente para que nos dé curiosidad. Así que, vamos al laboratorio. Y para responder la pregunta inicial, primero necesitamos hablar un poco de estética. Desde Aristóteles, la estética se entendió como la forma en que el arte produce una experiencia. El filósofo hablaba de cómo las historias despiertan emociones, generan tensión y transforman nuestra percepción. Con el tiempo surgieron categorías que describen diferentes experiencias: lo bello, lo sublime, lo trágico, lo feo, lo grotesco y lo siniestro, entre otras. Lo bello genera armonía, lo sublime despierta grandeza, lo trágico conmueve con la caída del héroe, lo grotesco mezcla atracción y repulsión, lo siniestro altera lo familiar y lo convierte en amenaza. En el caso que nos ocupa, el interés está en estas dos categorías específicas, lo siniestro y lo grotesco. Freud lo explicó hace más de un siglo. Lo siniestro ocurre cuando lo cotidiano adquiere un giro perturbador. Algo que conoces desde la infancia regresa transformado como un eco deformado de la memoria. En Sangre y Miel, Christopher Robin regresa al bosque de los 100 acres. Lo que en la infancia representaba un refugio luminoso, ahora es un lugar oscuro y claustrofóbico. Pooh y Piglet, antes entrañables, aparecen como figuras hostiles y violentas. La seguridad se convierte en amenaza, y hasta aquí podríamos decir que la película entra en lo siniestro. Para Eugenio Trías, un filósofo español, lo siniestro es una categoría límite de lo bello, o sea, se activa con la contradicción explícita de ambas categorías. Aquello que evocaba ternura ahora genera miedo, pero se destruye su efecto si hay un exceso que satura al espectador y rompa la armonía entre fascinación e inquietud. El guión busca colocar al espectador en tensión entre lo conocido y lo inquietante, obligándolo a reconfigurar recuerdos y emociones. Entendemos que esta película busca convertir la nostalgia en territorio de lo siniestro. Y ahora vayamos a lo grotesco. Mikhail Bakhtin definía lo grotesco como exceso y deformidad. La película cumple con esa fórmula: cabezas aplastadas, sangre a chorros y cuerpos fragmentados en plano cerrado. El primer asesinato impacta, pero el tercero ya conocemos la coreografía: grito, vísceras, corte, grito, vísceras, corte, grito, vísceras, corte, ad infinitum. Lo grotesco necesita pausas, respiros, tiempo para que el impacto funcione. Aquí todo se acelera, como si el director hubiera dicho: echen 10 litros de sangre falsa por escena y que el público saque sus conclusiones. El resultado: lo grotesco fascina un momento, pero la saturación lo desgasta. Lo que pudo ser una experiencia estética se convierte en un espectáculo repetitivo. Y ya entendimos que el exceso convierte lo grotesco en ruido visual. Pero, ustedes dirán: boticaria, ¿no se supone que lo grotesco es excesivo y medio atascado? Exacto, y ahí está el matiz. Lo grotesco sí es exceso, pero depende de cómo se administre. Funciona cuando la deformidad genera fascinación y repulsión al mismo tiempo, cuando hay un ritmo que permite al espectador absorberlo y digerirlo, como una montaña rusa: subida, caída, pausa para recuperar el aire, y cada sacudida cuenta. Por eso, aunque lo grotesco es intrínsecamente exagerado, si se entrega sin espacios que lo contrasten, se atasca
y pierde su potencia estética. Y cuando eso falta, se convierte en ruido, repetición, un espectáculo barato. Por cierto, si te gusta el contenido que hable de estética y cine, házmelo saber en los comentarios. Ahora, hablemos de los elementos que construyen la escena: encuadres y sonorización. El bosque de los 100 acres se convierte en escenario de un ritual. La iluminación encierra a los personajes en sombras y los planos cerrados acercan la cámara al rostro o al gesto de los personajes, haciendo que sintamos la presión del espacio y la imposibilidad de escapar, generando claustrofobia. Las máscaras animales deshumanizan a Pooh y Piglet. Sus ojos fijos y sus bocas rígidas nos recuerdan que estamos ante algo familiar, pero profundamente amenazante. Y eso funciona. El guión construye persecuciones y castigos como si fueran coreografías, movimientos medidos y repetitivos que anticipan la violencia, son predecibles, pero aún así inquietantes. Los encuadres están pensados para guiar nuestra mirada, enfocando lo que nos debería provocar tensión y recordándonos que lo que antes era un recuerdo dulce, ahora es una amenaza. La imagen sostiene el efecto siniestro, porque combina iluminación, encuadre y movimiento de personajes para crear sensación de peligro. Sin embargo, cuando todo se repite sin respiro, el exceso visual también reduce su potencia y el miedo se diluye, dejando más sensación de ruido que de horror. Y nos encontramos una vez más con el ingrediente principal de esta propuesta, el exceso. Pero el horror no solo entra por los ojos. Escuchemos El bosque. El silencio también puede ser un grito. La banda sonora alterna vacíos inquietantes con explosiones sonoras, como golpes metálicos que nos hacen saltar en la silla. En esos segundos de calma, nuestra mente completa lo que falta y anticipa lo peor. Sin embargo, la música anuncia muchos sustos con anticipación. El recurso pierde eficacia porque revela el efecto antes de que ocurra. Los ruidos metálicos, las respiraciones y los crujidos construyen un ambiente hostil, pero también reiterativo. Piglet. El sonido acompaña el horror, pero al igual que las imágenes, su repetición y los sobresaltos anticipados le restan impacto. En el laboratorio de la botica del cine, cada análisis termina con la receta que define la experiencia. Y los ingredientes de esta película son Pooh y Piglet convertidos en villanos, que es lo familiar transformado en amenaza. El bosque como trampa mortal, un espacio que se cierra sobre los personajes. Slasher teñido de infancia, persecuciones y máscaras que mezclan terror y absurdo. Diseño de producción de sobresalto, acercamientos y ruidos metálicos. Y un gran exceso de todo lo anterior. La mezcla genera inquietud, pero en demasía, ya nos quedó claro, la fórmula pierde equilibrio. Estos elementos los mezclamos hasta formar una fórmula cinematográfica y a esa fórmula le diseñamos un envase único, que es el frasco cinematográfico. Una sinopsis visual que condensa la esencia de la película a través de la metáfora cada película es una fórmula. Así, cada frasco se convierte en un objeto único que traduce lo narrado en imagen. Síguenos en nuestras redes para descubrir el frasco que preparamos para esta cinta y conocer más este concepto. Entonces, Winnie the Pooh, Sangre y Miel, se presenta como un experimento en lo siniestro y lo grotesco. Transforma la infancia en amenaza y convierte la nostalgia en violencia. Sin embargo, la saturación visual y sonora desgasta la experiencia estética, mostrando que el exceso puede arruinar la atención. Esta cinta pudo llegar a ser un producto que de verdad generara una experiencia, pero la constante exposición sin ambientes que lo contrasten resulta exagerado hasta el punto del hartazgo y terminan rompiendo el equilibrio. Casi lo logran, casi. Sin embargo, dejemos la pregunta abierta. Para ustedes, ¿funciona esta película como siniestra y grotesca o convierte el horror en espectáculo? Déjenlo en los comentarios. Este análisis llega a ustedes gracias a la doctora, anote su nombre aquí,
Pasen el mostrador y suscríbanse. Únanse al laboratorio para recibir cada semana su dosis de análisis cinematográfico. Revisen las diferentes fórmulas que tenemos para ustedes y mándenos un mensaje si desean que destilemos alguna película de su interés. Esta reflexión sobre lo siniestro y lo grotesco es una fórmula destilada en los laboratorios narrativos de la Botica del Cine. Aquí, cada película es una fórmula y la siguiente podría ser justo la que buscas. Hasta la próxima.